gratuito de que vamos a encontrar en el Asset Store que se llama Bolt. Este Bolt nos va a servir para hacer visual scripting, o sea, crear código sin tener que escribirlo, lo cual me parece bastante interesante. Nos ayuda muchísimo a la hora de obtener resultados para nuestro videojuego. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica aquí? Vamos a trabajar mucho, como se ha dado cuenta, pues mis clases son de trabajo, mucho trabajo. Unity es el software con el que vamos a empezar a trabajar creando un escenario. Entonces vamos a empezar por la creación del escenario de nuestro videojuego. ¿Listo? Recogiendo recursos, los gratuitos que tenemos en el Asset Store. Pues usted ya ha pasado por unas clases de modelado 3D. Si tiene algún modelado o algo pensado, se puede importar al videojuego que estamos creando, pero no confundir esto con que en la clase pues, nos pongamos a hacer 3D, porque es muy probable que se nos vaya más tiempo del que del que no tenemos para hacer nuestro videojuego si nos ponemos a hacer 3D. Entonces, si tenemos algo ya listo, algo ya hecho, perfecto, o si es algo sencillito de hacer. Si no, pues trabajamos con los recursos que vamos a encontrar en el sitio web de Unity, y con eso podemos armar nuestro videojuego. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. ¿Listo? Voy a empezar a hacer el proceso completo. Aquí todo desde ceros, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo tiene instalado, pues no vamos a hablar de la instalación de Unity. Ya lo tiene. Debemos tener dos, que es el Unity Hub, que es como un software pequeño que nos ayuda a encontrar nuestros proyectos, y el Unity como tal. ¿Listo? Entonces desde aquí podemos crear uno nuevo. Vamos a ir con el Unity Hub. Alex, ¿sí está viendo mi pantalla? Listo, perfecto. Bien, entonces vamos a como les decía, tenemos aquí el Unity. Vamos a crear uno nuevo. Listo, un nuevo proyecto. Un proyecto que en este caso va a ser 3D. Vamos a tomar esta opción acá. Vamos a colocarle de una vez un nombre acá a esto. Yo le voy a colocar así como... Por el momento le voy a colocar aquí runner como corredor. Vamos a colocarlo en una carpeta de nuestro computador. Aquí podemos buscar. Yo tengo aquí una vaina que se llama clase de videojuegos 2. De pronto podría trabajar acá. Voy a crear una nueva carpeta donde voy a guardar mi proyecto. Listo. Y select folder, ¿no? Seleccionar el... Listo. Entonces ya quedó un 3D en Runner. Vamos a darle clic a crear y esperamos a que el programa entonces abra el Unity como tal. En este caso yo tengo la versión 2019.3. Con esa voy a trabajar acá. Y bueno, esperemos un ratico.
Bien, entonces ya aquí pues tenemos el software, ya abrió. Eh, pues nada, procedo entonces a explicar un poco de la interfaz de usuario, de las cosas que tiene el programa y bueno, cómo podemos ubicarnos, ¿no? Bien, entonces esta es la interfaz de usuario por defecto de Unity. Normalmente se abre aquí en la pestaña escena, ¿no? Aquí en la pestaña game. ¿Listo? Bien, voy a reducir aquí esto un poquito. Esta es la interfaz por defecto que siempre se abre cuando abrimos por primera vez el programa. ¿Listo? Está aquí arriba, bueno, ya pasamos eso, pero aquí arriba vamos a ver distintos tipos de interfaz de usuario que se acomoda mejor a nuestra forma de trabajo. Pero bueno, ya pasamos aquí a eso. En la parte superior, pues tenemos un menú normal, ese menú que siempre encontramos en la parte de arriba, aunque él está como muy enfocado a lo que es el programa como tal, ¿no? Sí tenemos la parte de file que tiene todos nuestros programitas en donde podemos abrir escenas, crear nuevas, salvar, eh, abrir proyectos y bueno, aquí sí hay una parte interesante que es la de build settings y build run. Con esta parte de acá ya lo veremos más adelante, pero desde acá voy a darle clic para que aparezca esta ventanita. Desde aquí es donde podemos exportar nuestro videojuego ya para que sea un ejecutable. Lo podemos exportar en pues, múltiples plataformas, fíjese, PlayStation 4, Xbox, Android o un PC, un juego para PC, que es lo que vamos a hacer en esta clase. Para algunos de estos, como PlayStation o Xbox, no es tan fácil como decir voy a sacar un juego para Xbox y ya. No, se necesitan ciertos permisos pagos para que eso pueda suceder. El de PC y el de Android creo que no tienen ningún problema para que se puedan ejecutar. Pero bueno, esto como digo es para más adelante, pero sí es una parte importante de lo que podemos encontrar aquí en File. ¿Listo? Está el edit, cosas comunes como ir hacia adelante, ir hacia atrás, de pronto esto es seleccionar, sí, sí es importante, aunque rara vez se selecciona algo desde acá. Cortar, copiar, pegar, duplicar, cosas como muy normales y algunas muy propias del programa, como darle play al juego o pausarlo o que vaya por pasos. Bien. Assets, pues ya lo conocemos como los recursos propios del programa o recursos importados, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo esto, por ejemplo, aquí cuando le doy aquí crear un recurso, pues se me divide en una cantidad de cosas. Todo esto son tipo de cosas que podemos meter a nuestro videojuego para pues, hacer un videojuego mucho más rico en cuanto a contenido. ¿Listo? Estamos hablando de scripts, estamos hablando de materiales, estamos hablando de animaciones, bueno, una cantidad de cosas que podemos encontrar por acá. Pero normalmente los que más se usan son importar new asset o importar un package, custom package. Este custom package es, por ejemplo, algo que tenemos en nuestro computador, como por ejemplo un modelado 3D o algo así. Y los assets también pueden ser recursos que tenemos guardados en nuestro computador o traídos desde el Asset Store. Bien. GainObject, estos ya son objetos propios del programa, como por crear luces o crear objetos 3D o 2D, o objetos para la interfaz de usuario, User Interface, cámaras también, bueno, archivos de audio, recursos de audio que se pueden traer por acá. Bueno, aquí ya es algo muy propio, como los componentes, entonces físicas, que esto también lo veremos más adelante, porque estos componentes nos ayudan a potencializar los elementos que tenemos dentro de nuestra interfaz de usuario. Una ventana de window, que son las propias ventanas que me aparecen acá, sacar unas nuevas o algo así. Por ejemplo, la animation, es una ventana nueva para hacer animaciones no complejas en Unity de algunos elementos, como por ejemplo mover una plataforma arriba abajo, hacia adelante o algo así.
No es para mover personajes o crear grandes animaciones, no, son cosas sencillas, pero son ventanitas que podemos llamar desde este botón de Windows. Y la típica ayuda del programa. Bien. Listo, en la parte inferior vamos a encontrar unos botones. Voy a crear un objeto 3D, GainObject, 3D Object, y vamos a crear un cubo. Listo. Entonces aquí está el cubito. Vamos a encontrar estos botoncitos, ¿cierto? Unos botoncitos, algunas cositas acá, que nos sirven como atajos de teclado, que nos sirven si no estamos utilizando los atajos de teclado para manipular el elemento. Por ejemplo, fíjese que aquí hay unos manipuladores que representan pues mover el objeto, ya sea en su profundidad o en el alto o en el ancho, ¿bien? O sea, en los diferentes ejes, X, Y, Z. O las respectivas combinaciones, ¿no? Si lo cojo aquí en la mitad de estos dos, ¿cierto? Entonces puedo hacer una combinación entre los ejes X y Y, perdón, X y Z, ¿cierto? Sin afectar en Y. Lo puedo mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, pero sigue manipulando, sigue estando quietico en su altura. Lo mismo, ¿no? Entonces podemos hacer las combinaciones que queramos. Entonces está este, que es el de mover, fíjese que está activo. Perdón, está esta que es como ese paneo, que ya lo vamos a aprender a hacer por medio de atajos de teclado. Rotar el elemento, entonces también lo podemos rotar en los diferentes ejes, ¿cierto? O con este circulito que siempre nos está mirando, ¿no? Entonces fíjese que hay un circulito blanco alrededor, que él no se mueve con estos. Fíjese que estos ejes sí se van desapareciendo a medida que yo los muevo o algo así, ¿cierto? Porque son estáticos. Pero este circulito blanco siempre me está mirando, siempre me está mirando. Eso quiere decir que yo puedo hacer una rotación de este objeto con base a la vista subjetiva, en este caso del diseñador o desarrollador. Entonces lo voy a rotar por acá, pues lo cojo aquí el blanquito y lo roto, ¿cierto? Obtendré un resultado distinto si lo muevo desde acá. Bien, el de escala, vamos a dejar esto como estaba. El de escala funciona también similar, entonces tenemos unas escalas en Z, en X, en Y, o una escala uniforme si lo tomo desde el centro, desde este circulito blanco, y de derecha a izquierda puedo escalar un elemento. Bien, perfecto. Bien, ya pasamos entonces a movernos acá para explicar eso. ¿Listo? Esto, bueno, digamos que en este caso es una escala, ¿cierto? La puedo tomar desde estos manipuladores azules, pero no es como una escala, es como un deformador de elementos. Me corrijo ahí. Es para deformar un elemento, en este caso este elemento cubo, pero esto funciona con muchos elementos que tengamos dentro de Unity. Esta es una escala como más subjetiva, en este caso a los movimientos que yo esté creando. Un controlador completo, entonces le voy a dar clic acá, y aquí me salen todos al tiempo, por así decirlo. Entonces tengo el de escala por acá al fondo, pero también tengo el de mover, pero también tengo el de rotar, ¿listo? Al que se puede acceder. Bueno, este sí es otro cuento distinto, editar el Box Collider, pero aquí pues no sé. El Box Collider es este, no sé si se alcanza a ver, una rayita verde que tiene aquí esto en el borde. Es un manipulador, perdón, es una característica de mi objeto. En estos casos lo voy a mover, pero ya veremos esto más adelante. Mire, esto verde que se ve acá es el collider, o sea, esa característica que hace que este objeto se comporte como un sólido.
que si por ejemplo, el jugador se estrella contra este cubo, o sea, va contra ese cubo, se va a estrellar. Hay objetos que no lo tienen, entonces cuando vemos que en algunos videojuegos como que pasamos a través de muros o árboles o algo así, porque no les dejan el collider, o no lo tienen mal ubicado. O simplemente eso es lo que quiere el desarrollador del videojuego, que usted pueda atravesar las cosas. Pero en general, esta característica que está aquí, que es el collider, es el que nos dice que el elemento está ahí para que se pueda chocar contra él, por así decirlo, que haya un tipo de reacción. Esto en este caso, bueno, ya en el caso de los videojuegos se llaman triggers. Los triggers sirven para eso, para colisionar con ellos y que suceda algo. Entonces, en este caso que yo cogí y le di clic acá, por acá, por acá, estoy editando el Box Collider, ¿cierto? Fíjese cómo lo amplié. Entonces, si esto fuera un videojuego y yo me fuera a atravesar contra esto, no solamente me atravesaría con este objetico pequeño que está acá, sino que como yo amplié el collider, así esto esté transparente, así no tenga ningún contenido, yo me estrellaría contra esto. ¿Listo? Pero son cositas que, bueno, que tienen su funcionamiento en su momento. Venga a ver, bueno, esto es para indicarnos cuál es el pivote o el centro de las cosas. Vamos a dejar estos ahí. Bien. En la parte de abajo tenemos un panel que dice Hierarchy, jerarquía. Las jerarquías en Unity son bien importantes, ¿listo? Entonces aquí vamos a encontrar no solamente todos los elementos que estén creados dentro de nuestra escena, sino que también podemos crear jerarquías, o sea, elementos hijo, vamos a llamarlo así, que obedecen a un padre. Voy a hacer un ejercicio simple acá con esto. Entonces tengo aquí un cubo, voy a crear un objeto, en este caso puede ser una esfera, la voy a llevar para acá. Ella es muy independiente, fíjese. Ella, bueno, la rotación, ahí se ve la rotación del objeto, ¿cierto? Todo eso. Pero si yo la convierto en hijo del cubo, ella tiene que obedecer lo que el cubo le ordene, por así decirlo. ¿Y cómo hago eso? Pues voy a coger esta esfera, la voy a arrastrar y soltar dentro del cubo. Entonces fíjese que ya, no, ya aparece dentro del cubo pues como su nombre lo dice, como una jerarquía. Si yo tomo el cubo y lo roto, ¿sí ve? El hijo obedece. Fíjese que también la esfera se deformó. ¿Por qué se deformó? Porque también le está heredando unas acciones ahí de escala, que no, por el hecho de ser un hijo, le heredó eso. Vamos a darle control Z, Z, Z. Fíjese que en el momento en que ya no está dentro del cubo, ya vuelve a estar normal, ¿cierto? En el momento en que la hereda, o sea, va a heredar todo lo que le diga su padre, que en este caso es el cubo, se deforma. No debería, uno podría cambiar eso. Voy a dejar ver la escala aquí, vamos a dejarla, a ver si puedo arreglar eso. No. Rotación, vamos a dejarlo como estaba. Aunque la verdad no debería pasar eso. De pronto aquí yo sí puedo manipular eso y bueno, en fin. Entonces con esto vemos lo de las jerarquías. Lo vamos a utilizar harto porque van a haber muchas cosas que necesitamos que se muevan como en grupos, ¿cierto? Y esos grupos son precisamente las jerarquías. Además también podemos acceder a características o darle características de forma rápida, arrastrando esas mismas características dentro de los objetos que se encuentran en este panel de jerarquía. ¿Cómo así, profesor? No entendí muy bien. Vamos entonces a hacer un ejemplo chiquitico de esto. Voy a crear un plano. Voy a subir, a ver, eso, este cubo. Vamos, y esta esferita vamos a dejarla por acá quietica. ¿Listo? Entonces, bueno.
En estos momentos, si esto fuera un juego, estas dos cosas están ahí flotando en el aire. Vamos a darle clic aquí en la pestaña de Game y efectivamente vemos que están flotando, ¿no? Esta pestañita acá me sirve para ver el juego, ya también pasamos a eso. Entonces yo le decía lo de las características, ¿no? Que en este caso se llaman componentes. Vamos a coger a la esfera, vamos a darle un componente, abrir un componente. En este caso va a ser de físicas. Y vamos a, ella ya tiene un box collider. Vamos a darle aquí a darle un rigid body. Entonces fíjese que listo, aquí está la característica, pero no se la expliqué cómo la debería explicar. Pero bueno, no importa. Si yo le doy play en estos momentos, fíjese que la esfera va a caer. Eso. Porque se le acaba de dar un componente nuevo, ¿no? Entonces unas características distintas. Bueno, aquí podemos arrastrarle, por ejemplo, características así directo hacia las cosas. Pues ya la tiene, no le hace falta. O, por ejemplo, materiales. Va a crear un material nuevo acá. Yo sé que me estoy adelantando, estoy haciendo unas cosas ahí raras, pero es como por explicarle ahí el momentico. Rojo, pues va a ser rojo. Listo, esto es un material, fíjese. ¿Cierto? Va a seleccionar el material, lo voy a arrastrar y se lo va a soltar a la esfera. Voilà. Entonces, características como esas, por ejemplo, del material o características de programación, si esto fuera un script, tuviera un script aquí creado para que esto hiciera algo, se pueden seleccionar, soltar y arrastrar directamente aquí en la jerarquía. ¿Bien? Bueno, entonces un panel bastante importante el de la jerarquía. Al lado vamos a encontrar el panel de, pues de nuestra área de trabajo, ¿cierto? Donde podemos ver y crear, importar, colocar todos nuestros elementos. Para movernos dentro de nuestra área de trabajo, Alex, si tiene papel y lápiz por ahí, anote para que no se le olvide. ¿Listo? Entonces, retomando. Para movernos dentro de nuestra área de trabajo lo vamos a hacer con unos comandos que por así decirlo son estándar en la industria de la animación y los videojuegos. Mucho software, Unity, Maya, creo que Unreal también tiene los mismos comandos. ¿Cuál más? No, en general son muchos. Se mueven de la misma forma. Incluso uno puede tomar el Blender con el que venimos trabajando y darle la opción de que no tenga los comandos propios de Blender para manipulación de elementos, sino los de, ellos lo llaman como estándar de la industria. Entonces, bueno, se los voy a enseñar. Vamos a tomar acá, este de acá, y vamos a, para seleccionar un objeto con la letra Q. Si yo tengo la Q oprimida, puedo seleccionar un objeto, bueno, en este caso, listo ya. Haz que la Q aquí representa la manito, listo. Bien, ya, entendí. Bueno, la Q en este caso representa la manito, no es solamente para seleccionar, sino representa también para hacer paneos, ¿no? Que es esta parte de acá, la letra Q. Bien. Entonces, Q hace paneos. Con la letra W, seleccionando un objeto, y W me aparecen los manipuladores de mover, ¿no? Entonces, con W puedo mover un objeto de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, en su profundidad, con la letra W. Con la letra E, saco mi gizmo, mi manipulador, para rotar el objeto. Lo mismo, lo que ya habíamos visto, izquierda a derecha, profundidad, toda la rotación que hay. Con la letra R hago escala. ¿Listo? Entonces está lo mismo. La escala uniforme. La que ya habíamos hablado.
¿Listo? Entonces están W, E y R, que hay importantes como atajos de teclado para poder manipular los elementos. Para moverme dentro de mi área de trabajo necesito hacer los paneos, rotar y alejarme, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que con Q habíamos hecho los paneos. Con Alt y el botón izquierdo del mouse, Alt sostenido, ¿no? Entonces tengo la tecla Alt oprimida y el botón izquierdo hago rotación por mi área de trabajo, lo cual es muy importante porque en 3D tenemos que ver las cosas desde todos los ángulos posibles para ver cómo se comportan, qué están haciendo y cómo se ven. Con Alt nuevamente oprimido y botón central del mouse, hago paneos acá. Y con Alt y botón derecho, hago zoom in, zoom out. Este zoom in y este zoom out también lo puedo hacer con la ruedita del mouse hacia adelante o hacia atrás, sino que es un poquito más, vamos a llamarlo así, un poco más brusco a la hora de moverse. ¿Listo? Mientras que con el otro, fíjese cómo el aumento se hace de una forma más suave, y entonces así puedo acceder de una forma más sencilla a algún elemento. Por ejemplo, estoy aquí mirando la parte de abajo de mi cubito. ¿Listo? Entonces con eso, usted ya sabe cómo moverse en su área de trabajo y cómo manipular los elementos que vaya creando. Bien, en la parte inferior vamos a encontrar este panel que se llama Project. En este panel que se llama Project vamos a encontrar los diferentes elementos que tengamos en nuestra carpeta de trabajo. Bien, entonces en este caso, pues bueno, yo solo tengo una carpeta que se llama escenas, que precisamente es la que está acá, escena, entonces puedo acceder por acá. Y hay una que se llama package, que son los paquetes que se crean, vamos a decirlo por defecto, cuando uno crea un proyecto en Unity. Sin embargo, eso es como para no tocar, o sea, eso es como para dejarlo quietico y dedicarse, digamos, uno solamente a la parte de las escenas, que es crear las escenas que yo necesite para mi videojuego dentro de esta carpeta, porque soy una persona organizada y debería hacerlo así. Y la carpeta de assets, que es esta misma que está acá, ¿cierto? En donde yo voy a ir creando, colocando, ya sean nuevos folders o elementos que necesite para mi videojuego. Esos videojuegos siempre van a, perdón, esos elementos siempre van a estar representados aquí en este panel que está justo aquí al lado, que se llama Assets. Es un panel también muy importante porque aquí digamos que es nuestro acceso directo a los elementos y a la modificación de los mismos. Podemos cambiar el tamaño de las cosas con este slider que hay acá. Un slider que hace que sean más grandes o más pequeñitos. Incluso ya no aparecen como iconos, sino solamente el nombre. Pues a mí me gusta trabajar así de una forma visual que yo pueda ver las cosas que necesito. Aquí en el panel de Assets puedo crear nuevas cosas. Desde un nuevo folder, en donde puedo, por ejemplo, colocar aquí sonidos. Entonces yo sé que todos los sonidos que tenga mi videojuego, pues los voy a colocar dentro de esta carpeta para trabajar de una forma organizada. Hasta crear, como ahorita lo hice, crear animaciones, crear un material, crear luces. Y bueno, aquí hay un audio mixer, por aquí hay, listo, elementos de interfaz de usuario y una cantidad de cosas que puedo utilizar en mi videojuego. Lo mismo, cada vez que importe un package desde el Asset Store, él siempre va a quedar acá. Bien. La parte derecha de la pantalla, entonces tenemos el panel de inspector. En este panel de inspector, pues me van a aparecer las características de cada elemento que yo tenga seleccionado. En este momento se ve vacío porque pues no tengo nada seleccionado acá. Pues si selecciono, por ejemplo, esta esfera. Fíjese cómo cambia. Entonces ya me dice una cantidad de cosas. Bueno, primero su nombre, los cuales podemos cambiar de cualquier elemento.
por ejemplo, acá vamos a colocarle pelota roja. Y ahora pelota roja, fíjese que aquí también cambió en el panel de jerarquía, pelota roja de una vez. Lo mismo pasaría en programación. Si yo estuviera programando algo y le cambio el nombre, él automáticamente lo iría a cambiar y no habría ningún problema. Puedo ver entonces características de cómo está posicionado, su rotación. Bueno, aquí la rotación no se nota mucho porque es una esfera. Ahí volvió a cero. La escala, ¿cierto? Que puedo modificar ya sea ingresando un número a cada escala, ¿cierto? ¿Cierto? O si yo me paro aquí sobre la X, fíjense que en el mouse le aparecen unas flechitas indicando que si me muevo de izquierda a derecha, puedo afectar la escala de mi elemento. Características como por ejemplo el material que esté utilizando, los componentes que tiene, que en este caso tiene un componente de collider, que era el del que hablábamos para poder estrellar con el elemento, y un rigid body para que las físicas le afecten. En este caso la física que le está afectando pues sería la de gravedad, que hace que el elemento se caiga. Como le decía, el material aquí es rojo, o por ejemplo la posibilidad de que exista pero no se vea. A veces también necesitamos crear esos elementos que están ahí pero que no tienen que ser visibles, porque por ejemplo, al tocar ese elemento se prenden las luces o se activa un sonido o qué sé yo. Entonces aquí le damos, por ejemplo, Mesh Render, le vamos a decir que no. Y entonces ahí está el elemento, pero definitivamente no se ve. Son muchas características y todas esas van a aparecer acá. ¿Cuál es la idea? Que nosotros, por ejemplo, podamos aquí, cuando necesitemos una característica, modificarla, pues poder desplegar esto o retraerlo para que no nos queden unas cosas aquí súper largas. Y poder seguir adheriendo componentes de todo lo que está acá, si lo que llegamos a necesitar. Bien, entonces la ventana de inspector supremamente importante. Aquí hay una pestaña de navegación y se me bloqueó el programa. Esperemos un momentico. Listo. Bien, este no lo tengo muy claro por el momento, estas características, pero vamos a investigar para que funcionan bien aquí este navigation. ¿Listo? Por último, en la parte superior del software, vamos a encontrar aquí unas pestañitas, pero pues la más, digamos que la más relevante en estos momentos es esta layout, en donde podemos cambiar la interfaz de usuario en la que estamos trabajando. Entonces, en estos momentos tenemos la de defecto, ¿no? Que es el factory setting que llaman acá. Pero podemos cambiar, por ejemplo, acá, en donde podemos ver, por ejemplo, nuestro videojuego desde diferentes vistas. Tenemos los mismos paneles, pero distribuidos de forma diferente. La jerarquía, el inspector. Había uno que se llama 2x3. A mí me gustaba trabajar con ese 2x3, pero no lo veo. De pronto ya no lo tienen en las versiones de Unity. Todo esto es lo mismo, solamente son espacios de trabajo que de pronto pueden hacer sentir más cómodo al usuario. Yo por el momento me quedo con el default, me parece que eso está bien y que podemos trabajar con ello. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes, Alex? Listo, perfecto. Bien. Bueno, otras cositas aquí que me faltó, digamos, tocarlas en este panel de nuestra área de trabajo. Tenemos una pestaña que dice escena, que es nuestra pestaña de creación. ¿Listo? Aquí es donde podemos crear una cantidad de cosas. Al lado tenemos una pestaña que se llama Game. Aquí es donde vamos a representar el juego como tal. Fíjese que es muy distinto lo que yo estoy viendo en el juego a lo que yo estoy viendo en la escena. Pues porque aquí yo me puedo mover, me puedo desplazar y siempre va a quedar muy distinto.
¿cierto? A lo que realmente se ve aquí en el game. ¿Qué es lo que se ve acá? Lo que se ve a través de la cámara. Cuando uno abre un proyecto de Unity, siempre por defecto se crea este elemento que se llama main cámara o cámara principal. ¿Listo? Fíjese que aquí en la escena, cuando yo selecciono main cámara, me va a aparecer lo que se ve a través de la cámara en este elemento, en este cuadrito, perdón, aquí. Entonces, bueno, listo, entonces aquí voy a cuadrar mi cámara. Mi cámara también la puedo cuadrar para que no sé, de la mejor forma se vea mi juego. O si yo quiero, ojo con esto que tiene su cuidado. Si yo quiero que la cámara se acomode a lo que estoy viendo en estos momentos, o sea que esto que estoy viendo yo acá se vea también en el videojuego, bueno, puedo hacerlo aquí por Game Object y Align with View, con la cámara seleccionada, ¿no? Entonces fíjese que ahora sí estamos viendo lo mismo, pero eso es con la cámara. Igual son cositas que también iremos viendo más adelante, pero porque tenemos que hacer cositas con la cámara, pero pues se lo explico y rapidito. Entonces estaba la pestaña de Game. Aquí en Game yo sí no me puedo mover, o sea, mover el área de trabajo. Aquí solo se ve lo que la cámara me representa. Bien, que es distinto a esto. Y tenemos la tercera pestaña, que es la pestaña del Asset Store. Esta pestaña del Asset Store, pues es una pestaña que nos comunica directamente con el sitio web de Unity y con su sitio enfocado a los recursos, en donde podemos ya sea pagar por algunos recursos y poderlos usar, o los de descarga gratuita, que es los que normalmente usamos y vamos a usar para este programa. ¿Listo? Digamos que es como una pestaña de internet dentro de nuestro software, donde podemos navegar por el sitio web de Unity. A mí me parece un poquito como, la verdad, como cansón, como complejo tener que ver las cosas aquí en esta pantallita chiquita, entonces yo sí lo hago directamente desde el navegador, que igual está conectado. Recuerde, Alex, que tiene que tener una cuenta de Unity creada, ¿listo? Porque vamos a descargar una cantidad de cosas. Bien, esto es lo que más o menos está aquí con esta pantalla y tiene algunas características. Por ejemplo, si quisiera ver esto en 2D, pero pues no es la idea, ¿cierto? Activar las luces, que también por defecto cuando uno crea un proyecto me aparece esta Directional Light, que actúa como la luz del sol, ¿cierto? No importa si yo lo ubico por debajo de las cosas, él sigue trabajando, ¿listo? Pero sí importa el ángulo. Es como la luz del sol definitivamente. ¿Listo? Y se me olvidó en qué iba. No, creo que eso era. Estábamos hablando de la luz por defecto que viene con Unity, obviamente con sus características y una cantidad de cosas, pero en general es eso. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en el momento? Como ya sabemos que cuál es nuestra tarea, cuál es para la clase, porque pues la tarea para esta clase va a ser que terminemos con un videojuego con una interfaz de usuario para entrar, un nivel, y si alcanzamos a que este personaje o nuestro videojuego pues alcance a ir a otro nivel, sería interesante. Bien, entonces vamos a empezar por pensar qué videojuego quiero hacer, qué tipo de videojuego quiero hacer, qué estilo. Vamos a pensar como si esto fuera muy cinematográfico. Entonces quiero hacer un juego de ciencia ficción, quiero hacer un juego de zombies, quiero hacer un juego de acción, no sé, como guerra o algo así. Y vamos con base en eso a pensar en crear este escenario. ¿Listo? Yo creo que sería bueno de pronto, como lo tengo yo acá, un runner, o sea, de pronto un personaje que vaya corriendo, saltando,
por una interfaz no, sino por un mundo, y que de pronto no se pueda disparar o alguna vaina así. Vamos a ver hasta dónde llegamos en las clases, ¿no? Eso depende también del juicio suyo, la cantidad de investigación que quiera hacer para llegar a ese producto. ¿Dudas o inquietudes? Listo, entonces Alex me dice que le gustaría hacer un shooter y que, bueno, que no tiene dudas. Me parece bien, me parece chévere que hagamos un shooter en primera o en tercera persona. Listo, entonces en primera persona. Entonces prácticamente se ve el arma y las manos del tipo, lo cual me parece bueno, me parece interesante. Vamos entonces a empezar por ello, por empezar a crear ese mundo en donde el tipo va a funcionar. Entonces, voy a eliminar algunos elementos que están acá. Ah, bueno, listo. Fíjese lo que yo acabo de hacer. Acabo de quitar todos los elementos, todo lo que tenía. Si eso lo llega a hacer por alguna razón, motivo, circunstancia y queda perdido, recuerde que puede crear los componentes o estos objetos nuevamente desde este panel superior, ¿no? O dando clic acá también y puede crear objetos 3D, luces, aquí donde está la cámara. Aquí está cámara, por ejemplo. No tenemos cámara, entonces desde aquí puedo crear una cámara. Y aquí ya tengo una cámara nueva, fíjense. La cámara tiene las mismas características que tenía la anterior. No tenemos una luz, entonces podemos ir aquí a Gain Object, Light, crear la luz. Desde acá también, clic derecho en el panel de jerarquía, luces, entonces en este caso voy a colocar una Directional, que es como la que teníamos aquí del sol. Voy a subirla para que pues ahí no me estorbe encima de la cámara, ¿cierto? Entonces esos elementos los podemos crear desde ahí de nada, rápidamente. ¿Yo qué voy a hacer para mi videojuego? ¿Vale? Quitar los elementos, como digo, ahorita no voy a hacer pruebas. Si me voy aquí a Game, fíjese, me dice no hay cámaras para renderizar, pero me voy a dedicar más bien a armar ese mundo, ¿no? Entonces vamos a irnos por acá. Vamos a escribir acá Asset Store. Y bueno, va a entrar a mi cuenta. Ahí entro de una vez rapidito. Y nada, el resto es empezar a buscar qué es lo que quiero para mi videojuego. A mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿cierto? Aquí incluso tengo Space de una vez. Y puedo buscar estos recursos por de low to high, menor precio a mayor, para que aparezcan primero los gratuitos y empezar a armar ese mundillo en el que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces son las 8:52, prácticamente casi las 9. Vamos a tomar esta hora que nos queda de clase para empezar a trabajar. Como le digo, esto es de mucho trabajo, entonces vamos a dedicarle tiempo a eso, a crear nuestro mundo. ¿Listo, Alex? Otra cosa que quiero que quede clara, vamos a hacer revisión pues todos los días, ¿no? Vamos a ver qué se ha hecho. Entonces usted todos los días va a abrir su proyecto, me va a compartir pantalla y me va a mostrar qué hizo para tener los avances, ir corrigiendo, eh, quitando, colocando, aumentando, disminuyendo las cosas para que tengamos un buen look de nuestro videojuego. Y sí, revise entonces lo de la cuenta y empezar a buscar unos assets bien chéveres para su videojuego.
Entonces, lo que le digo es bien sencillito. Vamos a empezar por compartir la pantalla nuevamente. Entonces, yo también tengo ¿qué? Mi sitio de assets abierto, ¿no? Y pues también puedo ir a mis assets y ver todo eso. Pero voy a hacer el proceso completo como si yo fuera a descargar algo nuevo y todo esto. Entonces vamos a hacerlo con... No, pues vamos a hacerlo con cualquier navecita de estas. A ver, ¿dónde hay una nave? Esta es una nave, creo, ¿no? No, mentira, esto no es una nave. Listo, entonces tenemos esta navecita acá, ¿cierto? Ahí está, bueno, en fin. Digamos que me gusta, que la voy a llevar. Adherir a mis assets. Y tengo dos opciones, Open in Unity o Go to My Assets. En este caso, de una vez le voy a dar clic de una vez en Open in Unity. Entonces, fíjense que yo le doy aquí Open in Unity y aquí aparece un problemita que dice que tengo que entrar a mi cuenta. Por favor, ya entra a mi cuenta. Bueno, no importa, ya lo vamos a ver. Dale clic. Oye. Listo, ya. Y ahí están apareciendo, bueno, todo esto son las cosas que alguna vez yo haya importado, pero en este caso, pues me aparece la última, que es la navecita. Bien, entonces vamos a darle clic aquí en Download para descargar. Listo. Y fíjese que hay un botón que se habilita que se llama Import. Importarla a mi proyecto. Me va a aparecer esta otra ventana, ¿cierto? Y aquí en esta ventanita vamos a darle nuevamente clic en importar. Y seguido a eso me va a aparecer aquí en mi carpeta de assets, fíjese que ya apareció la carpeta propia de la nave que se llama Space File. Esto aquí yo ya lo puedo cerrar, Fighter debe ser. Y dentro de este Space Fighter vamos a encontrar, pues bueno, carpetas ya propias del recurso. Eso ya depende de la persona que lo haya creado, qué cosas le metió adentro. Pero normalmente lo que se tiene que buscar es como el prefabricado. Entonces voy a coger, voy a arrastrar este hasta acá, a ver qué hay acá. Aquí no hay nada. Vamos a ver si está acá. Bien. Esto está aquí como raro, entonces bueno, vamos a devolvernos aquí en Space Fighter, Art Assets. Aquí sí parecen estar las naves. Materiales, texturas, es como coger esto y arrastrarlo. Exacto. Es tan sencillo como seleccionar, arrastrar y bueno, ya lo que queramos hacer con esto, escalarlo, moverlo. ¿Listo? Esto en el caso, por ejemplo, de esta nave. Bien. Si fueran terrenos, pues, perdón, objetos para colocar en el terreno como edificios, digamos que es algo similar. Nuevamente voy a hacer el proceso. Lo voy a hacer desde mi Asset Store. Entonces vamos a buscar aquí, no sé cómo, Space, aquí tengo Space y de pronto
Space City. Y bueno, me aparecen aquí. Nuevamente los voy a ordenar de low to high. Y por acá de pronto deben haber, vean, estos son como unos edificios, aunque son pagos. Bueno, esto va a hacer una cosa, voy a colocar acá solamente City. Y voy a importar aquí cualquier objeto. Aquí tengo algo similar a lo que usted me mostrado ahorita, que son elementos así como de ciudad. Nuevamente hago el mismo proceso, Open in Unity. Aquí ya están, fíjense los elementos. Nuevamente no le voy a dar aquí Download porque yo ya lo descargué dentro de mi paquete de assets, entonces solamente voy a darle importar. Y lo mismo, él ahorita dentro de mis assets me va a crear una carpeta con estos elementos. Aquí están todos, yo solamente le voy a dar importar. No, está ahí demorando, está importando hartas cositas, eso está bien porque es un package que tiene una cantidad de elementos de ciudad. Listo, yo creo que ya lo hizo, Fi. No, el plano puede ser de cualquier medida, no importa, o sea, recuerde que eso está dado por metros, entonces ahí cuando usted lo selecciona, fíjese que usted lo selecciona, él le muestra aquí en escala unos valores, 14, 14, 14. Eso quiere decir pues que mi plano tiene 14 metros por 14 metros. Si en 14 metros le cabe toda su aventura, pues bien, pero pues no creo. Entonces usted hace unas cuentas más o menos, dice, bueno, si fuera más o menos una cuadra en promedio más o menos son como 100 metros. Entonces usted puede escalar esto, ¿cierto? Y fíjese que con 70 por 70, ya aquí tiene bastante espacio. Ya con esto puedo hacer un shooter interesante, ¿cierto? Con elementos. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Como le decía, yo aquí ya importé algo que se llama City Props, ¿sí ve? Entonces aquí ya puedo, por ejemplo, empezar a arrastrar elementos acá para ir armando mi... Aquí en Prefab se aparecen todos. Elementos para ir armando mi ciudad en este caso, por ejemplo. Entonces vamos a colocarle unos barriles. Entonces el barril está chiquitico. Pero súper pequeñito. Bueno, creo que si yo quiero tomar un elemento que acabo de arrastrar allá e ir hasta él, lo selecciono y oprimo la tecla F y se va hasta allá. ¿Listo? Yo que veo que los veo pequeñitos los elementos, eso no importa, pues usted los va escalando. Supuestamente él es de 2 por 7, o sea, no es tan pequeño, de 2 metros. Pero bueno, entonces, por el momento puede empezar a colocar elementos. Recuerde que tiene que tener unos referentes. Si necesita un referente en medidas, ¿yo qué hago a veces? Voy a Game Object, 3D Object y creo un cubo. Ese cubo es de 1 por 1, ¿sí? De 1, 1, 1, 1. Eso quiere decir que con base a esta medida, yo puedo crear elementos. Entonces, fíjese que de pronto el barril no es tan pequeño. Lo que pasa es que, pues yo hice un terreno muy grande y al ser un terreno muy grande, pues ya las cosas se ven pequeñas. Y esta nave que creé acá, que la escalé, de pronto también. Son elementos ahí como medio rarombos, porque esto dice que supuestamente es de 3 metros y este es de 2 metros, pero es súper chiquito.
Ahí sí son cosas ahí extrañas ahí de pronto de las unidades. Pero lo que sí puede hacer es escalar, digamos, e ir creando elementos y colocándolos dentro de su área de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo tengo estos barriles acá, voy a, por ejemplo, llevar aquí este container, entonces obviamente un container es mucho más grande que un barril, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, listo, lo vamos colocando. Fíjense que aquí como que ya me quedó muy grande. Eso. Y entonces mantener las proporciones, ¿no? Pero realmente es sencillo. E ir colocando, ir arrastrando cositas. Ah, bueno, usted quiere hacer algo que se esté matando todo el mundo el tiempo, listo. Pero más o menos me entendió este pedacito, ¿sí o no? De cómo colocar los elementos y cómo arrastrarlos e importarlos.